Muchas gracias a Edwin Ramos allá en los controles como de costumbre. Y gracias a todos los que están en sintonía a través del 1320 en San Juan, 1490 Ponce, 1550 Yauco, Radio Ley, 1080 en Calle y 710 en el área oeste de la isla. Y son muchos los boricuas que nos escuchan y nos ven por nuestra aplicación radioisla.tv. Así que mi abrazo bien apretado a esos boricuas que están conectados y que nos escriben en todo momento. Por supuesto, nos pueden escribir en nuestro Facebook Live, que ya está conectado, y siempre leeremos los comentarios que ustedes nos escriban. Poco a poco vamos dando lectura, y si usted también quiere hacerse parte de la conversación aquí en el programa, recuerde que lo puede hacer a través de no solamente el Facebook Live, sino llamando al 292-1703, y por supuesto con los amigos que tenemos aquí en la casa, vamos a hacerlos a ustedes partícipes del mismo y aclaramos cualquier duda. Así que gracias a todos los que desde ya se están conectando. Bueno, y como de costumbre tenemos un tema interesante para conversar con los amigos del Panamericano, que gracias al Panamericano llega este espacio de 8 a 9 de la noche todos los miércoles. Y como de costumbre, aquí tengo a la reportera in the house, que es Alondra Guerque. ¿Cómo tú estás? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Aquí está también conmigo el psiquiatra residente de Noches con Sentido, Ángel Martínez. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, muy buenas noches. Qué bueno. Y como invitada especial en la noche de hoy, tenemos a la profesora Silma Sánchez, directora de Escuela Terapéutico Charles Rivera. Bienvenida. Buenas noches. Un placer. Bueno, y vamos a hablar de esto, de la oposicional desafiante, modificación de conducta. De hecho, ahora que está tan de moda el tema de educación, tan de moda y un tema también candente, porque esa es la realidad. Así que vamos a discutir este tema a profundidad. Y como siempre, usted puede ser partícipe de este tema llamando al 292-1703 o escribiendo en nuestro Facebook Live, y vamos dando lectura a esos comentarios. Vamos a empezar entonces. ¿Qué significa que un niño se porte mal? Vamos a empezar por ahí. Déjeme decirle que cuando voy a las escuelas a dar talleres, tanto en escuela pública como privada, o sea, no hay diferencia. Ajá. Una de las palabras que siempre sale es porque se porta mal. Se porta mal. Y la pregunta que yo les hago, ¿qué es portarse mal? Porque puedo escribir una enciclopedia de lo que es portarse mal. Portarse mal es relativo a la persona, es relativo a las experiencias que haya tenido, y lo que para mí es malo, para otro no necesariamente tiene que serlo. Así que ese es un término gastado, trillado, pero no me dice nada. Y yo me imagino que un psiquiatra, cuando recibe una persona, un cliente, ¿verdad?, le dice, pues porque se porta mal. O sea, tenemos que ser específicos. ¿Qué es lo que pasa cuando se porta mal? Dice malas palabras, tira piedras, vela al guardia. Claro. Hay que ser específicos, porque si yo voy a modificar conducta, y esto es lo más importante en todo el proceso, no importa cuál sea la condición o el diagnóstico del joven o del estudiante, sea ADHD, sea trastorno oposicional desafiante, sea un trastorno bipolar, cualquiera que sea el trastorno, yo tengo que saber cuál es la conducta que está manifestando, porque ¿cómo la voy a contrarrestar? A veces la gente dice portarse mal, es que no se está quieto. Pero es que... Eso es normal. Pero es que eso depende de tantos factores. Incluso eso este concepto de portarse mal es tan ambiguo que ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni un educador puede establecer un plan de modificación de conducta, que es lo que yo trato siempre de enseñarle a los maestros, si yo no sé qué es lo que voy a modificar. ¿Ves? Porque si usted va al médico, es que tengo un dolor, lo primero que te va a preguntar es ¿dónde que te duele? Claro. ¿Cuán frecuente es ese dolor? ¿Cuándo lo sientes? ¿En el día, en la noche? Y vamos tratando de buscar una información, pero comportarse mal a mí no me han dicho absolutamente nada. Eso está bien interesante. Eso a nivel psiquiátrico lo podemos
definir así también, ¿verdad? Yo creo que es importante. Una de las primeras cosas que nosotros tratamos de hacer cuando se hace una evaluación es identificar en qué etapa de desarrollo está el niño o el adolescente. Claro. Porque hay algunas etapas que tienen unas características que pueden hacer parecer que el niño está teniendo un problema. Entonces tenemos que evaluar y educar al padre cuál es la norma para esa etapa de desarrollo, ¿verdad? Mucha gente conoce de los terribles 2, ¿verdad? Que el niño está caminando por todos lados, abriendo las gavetas, está trepándose en lugares que no se puede. Eso es una etapa normal del desarrollo y para muchos padres esto los puede dejar cansados, pueden sentirse que no están siendo efectivos como padres. Entonces la orientación viene a ser importante. Igual la adolescencia es una etapa de mucha turbulencia y hay unos cambios. Primero, usualmente los padres ya son mayores. La energía que tenían antes a veces ha disminuido un poco. Claro. Segundo, hay unas partes de la adolescencia que hacen parecer que no es parte de la norma porque tienen unos cambios físicos. Entonces entra la sexualidad a la vida de ese adolescente y se puede hacer difícil para un padre manejarlo, ver cómo un adolescente puede estar de repente tantas horas hablando por teléfono, estando conectado en las redes, unas conductas que quizás no tenía antes. Igualmente están más inclinados al riesgo, de repente quieren distanciarse de sus padres, tienen una información de que ahora tienen abstracción, pueden formar sus propios ideales, pueden pertenecer a grupos que ellos escogen, tienen una pasión por estar con los panas. Los panas vienen a ser la influencia más grande en su vida. Muchas veces, claro, por lo menos en lo que es las actividades y su cultura, las amistades vienen a ser la influencia más grande en conjunto con el grupo que se identifiquen, sea de música, sea de algún club, algún deporte. Entonces, todas estas cosas con el deseo también de diferenciarse no solo de sus padres, sino decir, yo soy distinto, o sea, por un color de pelo que escoja, por una ropa que decide utilizarse. Y esas cosas que antes no molestaban porque el nene se ponía lo que el papá le daba, de repente ahora pueden ser algo que marque un conflicto, que diga, espérate, pero esa camisa no se ve decente, pero mira cómo tú te vas a poner ese pantalón roto, eso tiene un roto ahí en el mahón, tú no vas a ir hacia allá. Enseñando medio Entonces, mundo. ahí a veces vemos lo que es las diferencias de generaciones, lo que un adolescente considera moderno y lo que un adulto considera moderno. Así que todos estos cambios, la pasión por los panas, la distancia que quieren tenerle tus padres y la inclinación al riesgo, de repente ahora en la adolescencia vienen a tomar un rol más importante y empiezan a ser parte normal de la adolescencia y entonces habría que evaluar qué se sale de la norma, qué posiblemente está impidiendo que este adolescente funcione como debería funcionar académicamente, entre sus pares, en el hogar. La comunicación cambia también en la adolescencia. Una de las reuniones pasadas, una de las noches pasadas aquí, discutimos que a veces el papá dice, mira, yo le hablo, le digo, ¿cómo te fue el día? Él me dice, nada, todo bien. No. Pero, y el papá dice, pero es que, espérate, ¿y cómo te fue estudios sociales? Pero el papá dice, pero este malcriado me va a contestar. Mira, me va a contestar, déjame seguir preguntando. El adolescente está pensando, pero mira, presentado, pero uno no puede estar tranquilo en la casa. Entonces, y los padres jalándose los pelos. ¿Qué pasa con eso? Los problemas de comunicación, el no entender lo que está tratando de hacer la otra persona, hace que a veces como que se irriten. Hay padres que dicen, ¿qué es mi adolescente? Me saca por el techo. Sí. Él me cae mal, de verdad. Tiene una actitud negativa. Y como dice ella, ¿verdad? Tener una actitud no dice mucho. Hay que indagar cuál es la actitud, cuál es la norma, qué se sale de la norma, qué le impide funcionar. Entonces, una evaluación completa sería importante porque si no empiezan a poner ladrillos, cada uno construye su pared y la distancia cada vez crece. Y hay un aspecto bien importante en esto y es que tú no puedes ver el caso del adolescente solo, aislado, no. Y a nosotros nos pasa mucho en el hospital, ¿verdad? El muchacho trae su historia, trae toda su... Cuando tú vas analizando qué pasó en casa, qué pasó con mamá, qué pasó con papá, ese tipo de cosas, pues vas descubriendo que el problema no se limita a lo que el niño está diciendo. O sea, yo no puedo trabajar modificación de conducta si yo no tengo a papá, a mamá o al componente familiar completo, quienes estén formando, claro. Porque eso me va a dar luz a mí en términos de qué puedo hacer con ese joven, cómo voy a trabajar y a quienes tengo que involucrar en el proceso de modificación de conducta. Hay que tener todas las piezas de rompecabezas para ver el paisaje completo. Esto es más complejo de lo que parece. O sea, esto no es una varita mágica que yo te doy 2 pastillitas y te vas para tu casa y se acabó.
el problema de conducta. Esto es mucho más complejo, Ujú. porque y una de las cosas que enfatizamos nosotros en el hospital es precisamente la integración de la familia en el proceso de recuperación. Y los papás o los encargados, ¿verdad? Porque no necesariamente son los padres, las personas que están encargadas de estos menores, obviamente tienen que participar en ese proceso y a veces los ajustes no solamente los hace el adolescente, papá tiene que hacer ajustes, Claro. mamá tiene que hacer ajustes, porque tenemos las mamás que tongonean mucho a los nenes, bendito el nene, y entonces no ayudan en el proceso de recuperación y hay que darles, como digo yo, un golpe de realidad. Ujú. Mira, tienes que ayudar. Tú eres parte del proceso de recuperación de este menor. Y cuando se dan cuenta y aceptan la ayuda, claro está, y se desarrollan estrategias. Nosotros hemos tenido unas experiencias bien interesantes con adolescentes, que como dice ella mencionaba, la actitud. En el proceso en que se va trabajando en terapia, todas estas estrategias para ayudarlos a ellos a manejar su problema de conducta, a veces ellos se detienen y me dicen a mí como directora de la escuela, diablo, Missy, yo no soy brutona, yo soy inteligente. Wow. ¿Qué me pasaba, Missy? Entonces tú te sientas con él y le explicas. Bendito. Y ellos van descubriendo eso. Entonces cuando empiezan a ver que va sacando buenas notas, porque al modificar mi conducta, yo hago cambios personales que redundan en una mejor relación familiar y en una mejor ejecución escolar. O sea, que no solamente estoy bregando con la persona en sus actitudes, en su problema de conducta, sino que lo estoy ayudando a integrarse a la familia y a la sociedad. Porque estas condiciones que estamos trabajando hoy, la de un trastorno posicional desafiante, desafortunadamente, si esto no se trabaja a tiempo y como debe ser, corremos el riesgo de llevar a estos niños a que se conviertan en delincuentes. Ujú. Eso me llama la atención. Vamos entonces a la raíz de todo esto, que entonces sería esos componentes, la familia completa. ¿Qué es lo que han visto en terapias o cuando tienen estos niños o adolescentes al frente? ¿Cuál es el principal rasgo que presentan de un padre que es, como decía el doctor, un padre que no soporta a sus hijos y que está todo el tiempo en esa guerra constante, o se da el caso también del famoso y bendito y que dicen no, porque hoy día hay que dejar a los hijos ser, aunque hagan lo que les dé la gana? Déjalo, no le digas nada. Hemos tenido los dos extremos, pero hay un dato importante que él mencionó hace un momento, que es lo del desarrollo. Y de esto él puede hablar más que yo porque él es psiquiatra, yo no, yo soy educadora. Y es el hecho de que muchos adolescentes, la mayoría de ellos, tienen una dificultad enorme en manejar emociones. Y entonces tienden a manifestarlo con una conducta maladaptativa. El coraje los caracteriza. Pero cuando usted le enseña y le da estrategias para manejar coraje, entonces ellos pueden empezar a mejorar. Pero el cuadro que tenemos en los 17 años que yo llevo trabajando en el programa residencial es que tenemos padres que son siempre están como que cogiéndolo, ¿verdad? Ñoñándolo, vamos a usar la palabra, ñoñándolo. Claro. Y tenemos otros padres que son demasiado restrictivos, que no los dejan ser. Una de las características del adolescente es que él está buscando su identidad como ser humano y que no necesariamente piensa como piensa papá o como piensa mamá. No necesariamente comparte sus mismos ideales y sus mismos sueños. Entonces, muchas veces los papás tratan y es por aquí por donde tienes que ir, y él no quiere ir por ese lado, ¿ves? Y realmente se convierte en un conflicto bien grande. Yo los he visto llorar, yo los he visto sufrir, y a veces no se atreven ni a decirle a sus padres lo que sienten, pero me lo dicen a mí, llorando. Entonces, ahí la terapista empieza a trabajar con ese adolescente para que él tenga el valor y las herramientas para hablar con su papá sobre lo que él siente, validar lo que él siente. ¿Cómo un padre entonces puede diferenciar lo que sería una mala conducta, porque a veces sí pasa, hay conductas que son malas,
o los cambios o las conductas propias de esa etapa de la vida. Sí. ¿Cómo se diferencia? Y si es que a lo mejor los padres también están perdiendo la paciencia. Mencionamos algunas cosas. Si vemos algunos cambios que son de repente, pues tenemos que preguntarnos si algo está pasando, ¿verdad? Si vemos que ha disminuido las notas, si han cambiado sus patrones de sueño, si él está mucho más irritable de lo que estaba antes, si tiene conductas de riesgo, a pesar de que en la adolescencia mencionamos algunas, algunos están expuestos a tener un auto, ¿verdad? Otras personas están buscando relaciones y romances y quieren estar a solas con sus parejas. Otros quieren romper las reglas, quieren salir más tarde de lo que le permiten. Y con todas estas cosas habría que empezar a trabajar con modificación de conducta. Cuando el adolescente no responde y entonces sigue violando las normas, tiene problemas y conflictos en la escuela, entonces es bueno hacer una intervención. Si ya se ha esperado 6 meses por estos tipos de cambios, ya hemos esperado demasiado realmente. Así que cuando son de repente o cuando persisten a través del tiempo, es bueno hacer una evaluación psicológica, porque sí pueden estar expuestos a muchos riesgos, incluyendo sustancias, incluyendo desilusiones en las relaciones con los pares que tienen, se pueden haber separado de sus parejas. Y entonces un adolescente que está disregulado emocionalmente en estas circunstancias está mucho más inclinado al riesgo que un adulto. Ellos a veces, a pesar de que tienen la capacidad de tener abstracción, pensar en el futuro, tener metas, no siempre ven el cuadro completo, ¿verdad? Y ahí entonces, en donde el adulto tiene que estar presente para decir, espérate, yo creo que ya es tiempo de que hagamos una evaluación. No todos los adolescentes dicen, pues chévere, por favor, llévame a una evaluación, me encantaría. Ese es el mundo ideal. Sí, pero entonces muchos se resisten, muchos se resisten. Muchos se resisten. Pero entonces ahí es importante negociar con el adolescente, hacer contratos de reglas que podemos discutir, algunas reglas y algunas cosas que se pueden hacer en modificación de conducta para cada de las cosas que presenta un conflicto en la casa, lo que es hacer las tareas, lo que es la salida, hasta qué hora, lo que es recoger el cuarto. Toda esta serie de cosas que se dan diariamente pueden traer un conflicto, pero a veces el adolescente ya tiene una guerra declarada y el padre también. Y eso no es bueno. Cuando ya ha llegado a ese punto en donde ambos están ya chocando y dicen, olvídate, yo voy a seguir para encima, y hay que ver que en todo adolescente no funciona lo mismo. A veces nosotros pensamos, ¿y si fuéramos mano dura como antes? Y ya, mano dura aquí, antes no habían estos problemas. La realidad es que antes sí también habían estos problemas. Y a veces tendemos a pensar que eso arreglaría todo. En ciertos casos sí, pero cada persona es un individuo completamente distinto. Entonces hay que ver que es un refuerzo. ¿Qué es refuerzo? Algo que aumenta la conducta en la persona. Vamos a dar un ejemplo. En una escuela pueden decir, vamos a llamar al papá para que venga aquí y el adolescente se sienta presionado de que lo estamos regañando porque se levantó de la silla y tiró un papel en el salón de clase. Y entonces el papá va. Usualmente a un adolescente no le gustaría eso. Los adolescentes son bien conscientes de ellos mismos, que van a pensar mis amistades. Pero si en un individuo el adolescente no tenía contacto con sus padres y entonces ese es el único contacto que está teniendo, que vengan a reunirlos en la escuela y qué sé yo, que pues eso puede ser una manera de llamar la atención y de cierta manera podríamos estar hasta aumentando la conducta del adolescente de rebeldía y de actuar de manera negativa. Así que por eso es tan importante evaluar qué fomenta que una conducta se repita para entonces poder alterar las consecuencias a la conducta que tiene o si no, los antecedentes, qué ocurre antes de que ese adolescente se irrite tanto y llegue a ese punto. Hay un dato importante, el uso de la palabra consecuencia. Ajá. Es un término, los papás desafortunadamente, yo pienso que es más por ignorancia que otra cosa, utilizan mucho la palabra castigo. Cuando nosotros hablamos de castigo, estamos jugando a los buenos y a los malos. Y el que castiga es el agresor. El que recibe el castigo es el ofendido. Si yo le digo consecuencias, estoy poniendo la bola en su cancha. Okay. Esto que está pasando es producto de tu conducta. Entonces lo haces a él o a ella responsable de su conducta. Esa palabra consecuencia, los papás tienen que cambiar ese concepto de te voy a castigar y el castigo vas, no. Las consecuencias. Y si tú dejas de antemano, en el proceso de modificación de conducta, tú dejas de antemano claro, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que quiero que hagas, y si no lo haces, estas van a ser las consecuencias. Y cuando tú pones de antemano qué va a pasar, ya tú sabes de qué tienes que cuidarte.
Si yo no pongo de antemano las consecuencias y es el castigo, ¿qué está viendo? Allá viene esta a tirarme la pedra. Pues mira, no, o sea, eso no es lo que queremos. Modificar conducta es yo tomar conciencia de cuál es mi error y buscar alternativas para mejorar. O sea, Me que llamó esa la palabra atención eso, y está bien interesante. La gente, de hecho, lo está comentando en el Facebook Live, porque muchas veces que no lo pensamos desde esa óptica, ni lo vemos de esa óptica. Por lo general, y ustedes me van a corregir si es así o no, por lo general, cuando entonces algún muchacho tiene una conducta, vamos a poner que en este caso desafiante, y viene el castigo, entonces hay más resistencia, digo yo, porque me están haciendo la guerra, me declaran la guerra. Así entonces, lo ve. no lo asocian de esa manera, que mi conducta es la que me lleva a una consecuencia. No lo ven por separado, sino que ven que lo que yo haga siempre tiene una consecuencia. Que hasta en la vida adulta es así. Es así. Me gustaría añadir ahí que una frase que mencionó voy a hacer una referencia a Londra, un psicólogo que se llama Thomas H. Phelan. Tiene muchos libros de modificación de conducta, incluyendo 1, 2, 3 magia, que son para trabajar desde niños hasta los adolescentes. Y él dice que lo que es las reglas más tener una relación producen la verdadera disciplina. Pero si uno tiene reglas sin la relación con el niño o el adolescente, se convierte en rebeldía. Ah, wow. Yo tengo un ejemplo bien interesante. Yo fui a visitar una escuela en Calley, una escuela elemental. Y a la verdad que visitando escuelas uno aprende un montón. Yo tengo las lecciones que aprendo de las escuelas que visito. Y la maestra había preparado una guagua bien bonita, una cosa bien, parece una guagua de verdad, pero en cartulina. Y yo le pregunto, en un receso que tuvimos, ¿y esos papelitos que están en las ventanas de la guagua? Me dice, esos son los nombres de los estudiantes que van para la excursión. Yo dije, pero tienes 3 que están como que en la capota. Me dice, esos son los que están a punto de no ir. Como son niños de escuela elemental, ella me dice, si les explico no van a entender. Ellos saben que si ellos quieren entrar a la guagua, tienen que comportarse de forma adecuada. Claro. Y como está ejemplificado, yo la felicité porque la verdad que aquello está espectacular. Y entonces, yo le dije, ¿y cuál ha sido la reacción de ellos, verdad? Porque no es solamente poner el papelito. Me dice, están que se portan como ningún otro día en este año, porque ellos quieren ir a la excursión. Wow. O sea, cuando hay algo que vamos a buscar, cuando hay un objetivo, cuando yo tengo una meta que perseguir, yo me voy a esforzar. Pero si andamos todos al garete, yo le pregunto a veces a los maestros, ¿tú tienes las normas del salón? ¿Cuántos tienen las normas del salón? Se quedan algunos mirando para el techo de las normas. Sí, yo tengo normas. ¿Dónde están? Están puestas en una pared, se las das en un papel, ellos las firman, se las das a los padres. Y entonces ahí nos quedamos pensando, porque ellos tienen que conocer las normas. Eso es como si yo no conozco las leyes de tránsito. Yo puedo usar mi vehículo, voy a hacer lo que me dé la gana. Las reglas tienen que estar. Y como él dice, tienen que ir acompañadas de una relación. No es punitivo, la educación no es punitiva. Los tratamientos no son punitivos, no es para castigarte. Yo lo que quiero es que tú cambies y yo te voy a ayudar. A veces en los salones de clase, por ejemplo, y esto estoy contándole de experiencias vividas. Un maestro, esto es un ejemplo hipotético, el maestro de matemáticas le dice, pues vas a hacer el ejercicio de suma primero, el de resta después, el de multiplicación y el último es el de división. Un oposicional desafiante, yo voy a hacer el de división. El maestro empieza a pelear con el niño porque tiene que hacer primero el de suma, porque la suma va primero que la resta. Yo les digo, déjalo que empiece por donde él quiera. Él se va a dar cuenta en el camino si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y tú le das la oportunidad de que él reflexione. Pero si nos ponemos en la lucha de poder, no, tú haces aquí lo que yo digo, pues entonces no vamos a resolver nada. Y en la casa pasa exactamente lo mismo, pero no con las materias, sino con las situaciones que se dan en el hogar. Tienes que limpiar el cuarto, tienes que hacer esto. Y todo es una... Pero si le damos entonces esa oportunidad de que, ¿qué es lo que tú me dijiste? Que quieres ir para ese baile que hay el sábado. Pues fíjate, hay unas cositas que debes hacer primero. Y si logras hacer eso, volvemos a las consecuencias. Tú vas a ser recompensado.
Y no es que estemos todo el tiempo Por eso recompensándolos. esa técnica funciona, porque entonces el niño va a hacer las cosas para que lo recompensen todo el tiempo. Pero en la vida todo es una recompensa. Uno no trabaja por una recompensa. Claro. ¿Verdad que sí? Y si le dicen a uno, mira, no les vamos a pagar ahora. Pero no es solamente porque estemos pendientes a la recompensa. Hay cosas que tú aprendiste de niña como una recompensa, pero ya las haces porque te acostumbraste a hacerla. La conducta es igual. Si tú te acostumbras a hacer las cosas bien, ¿qué nos pasa a nosotros en el hospital cuando hay una situación, en una crisis entre los adolescentes? Yo veo que ellos van caminando hacia atrás, y le digo, papá, ¿qué te pasa? Me dice, ábreme la puerta del cuarto porque si me quedo ahí voy a empezar a pelear y no quiero, porque voy a perder mi pase, voy a perder mi outing, mi salida. Y entonces ellos empiezan a pensar en lo que puedo perder si me arriesgo, lo que él mencionaba. Y al principio, con recompensa, pero al final esto me cuesta, me va a costar. Las consecuencias no las quiero. Como decía mi nieto, que me dice a cada rato, no me gustan las consecuencias. Sí, porque también pasa en nuestra vida adulta con un montón de cosas. Hasta si me como la luz roja tiene una consecuencia. Claro. O sea, que continúa en esta etapa de la vida. Vamos a hacer una breve pausa. Las personas que quieran participar vía telefónica lo pueden hacer. Aquí la gente está súper activada en nuestro Facebook Live. Ahorita lo voy a comentar al regreso. Y lo pueden hacer a través del 292-1703. 292-1703 o 292-1704, 292-1704 y luego seguimos definiendo todavía más esto de una persona posicional desafiante y entonces cómo podemos manejar a un hijo, a un nieto, a un sobrino que entonces está en esta onda precisamente. Así que eso lo hablamos luego de una breve pausa, no se vaya nadie, ya volvemos. Ya regresamos con Carlos José Ortega en Noches con Sentido por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Nos levantamos contigo cada día. Con Rafael Lenín López, presentándote las noticias más importantes en Pegaos en la Mañana. El análisis serio y profundo de Aníbal Acevedo Vilá en Sobre la Mesa. Y las entrevistas a los protagonistas de la noticia que nos trae Julio Rivera Saniel en Dígame la Verdad. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Nos levantamos contigo y te traemos el análisis más profundo con la experiencia de Aníbal Acevedo Vilá en Sobre la Mesa de 8 a 10 de la mañana. Ahora con 2 horas completas del análisis más serio y profundo en la radio. Radio Isla 1320. Nos levantamos contigo. El sentir de Puerto Rico. Freshmart es para todos. Tu espacio de estilos saludables balancea tu vida con prevención, nutrición y temas que apoyarán tu bienestar y tu salud. Vive la experiencia en Freshmart es para todos. Todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. En Radio Isla 1320 nos levantamos contigo. Por eso te hacemos la tarde informándote y analizando contigo las noticias del día. Acompáñame junto al equipo informativo de Radio Isla 1320 todas las tardes a las 4. Los periodistas del 1320 reportan y analizan las noticias para ti. Y a las 5 de la tarde, las evaluaciones más certeras y balanceadas del quehacer diario. Con el periodista y empresario Franklin Delano López y el analista Armando Valdés. Penchi, reporteros y análisis en Radio Isla 1320. Síguenos en Facebook y Twitter. Utiliza el hashtag Radio Isla TV para que te unas a la discusión. Ahora volvemos con más de Noches con Sentido con el caballero de la radio, Carlos José Ortega.
Estamos de vuelta. Sí, Edwin, es terrible, claro que sí. Estamos de vuelta a través de Radio Isla 1320 y toda su cadena. Gracias a ustedes por la sintonía. Seguimos conectados con nuestro Facebook Live y también a muchas personas que nos pueden escuchar y ver por nuestra aplicación radioisla.tv. Mi abrazo bien apretado a esos boricuas que están en el exterior. Y si usted quiere participar por teléfono, lo puede hacer a través del 292-1703 o 292-1704. Dice Félix Vélez Crespo, algunos estudiantes van a un salón de clases con hachas que amolar contra sus padres y al ver a su maestro podía proyectar en sus frustraciones como hijo. Por otro lado, gracias a todos los demás. Jenny le gusta el tema, dice disciplina no es dictadura, que ¿verdad? Lo que ustedes nos comentaban, que no es ser laxo todo el tiempo, pero tampoco es ser un Führer nazi, porque ¿cuál es la necesidad? Los hay. Y los hay unos cuantos Führer. Dice, yo me crié con mis abuelos, dice Jenny, y siempre me incomodaba, pero aprendí mucho de ellos y le doy gracias a Dios por ellos. Sí, yo creo que muchos los que tuvimos en nuestra época disciplina estricta y también estuvimos tiempo con los abuelos. Sí, fueron algunos estrictos, ya cuando uno iba creciendo ya ñoñaba más a uno, estaba más grande, pero sí, por lo menos uno lo agradece con el tiempo. Dice Félix, pregunta por aquí, ¿podría existir, esta pregunta es interesante, una conducta perversa en algún estudiante que disfrute infligir daño a un maestro o algún compañero estudiante? Eso lo puede explicar mejor porque estamos entrando ya en los conduct disorders, que ya es un nivel un poquito más sí, profundo, pero yo creo que él puede hablar más de eso. Hay tal cosa y definirlo así como una conducta perversa. Sí, hay ciertas condiciones dentro de la psiquiatría que pueden involucrar este tipo de conductas, pueden involucrar agresividad. Por ejemplo, un trastorno de conducta involucra que haya agresividad y la persona puede variar. La agresividad puede ser reactiva. Una persona que lo provoquen poco, pues se ponga a pelear y todo el tiempo tenga agresión física hacia los demás. Y también puede haber agresividad hacia animales, agresividad hacia otras personas, pero entonces también puede variar. Esa persona puede ser, ¿cómo se dice? Una agresividad que es proactiva. Esa agresividad no espera ser agredido. Esa persona puede ser manipuladora, se puede disfrutar la agresión hacia los demás. De hecho, en algunos casos se puede observar que hay ciertas partes, por ejemplo, en las personas que han tenido conducta de acoso y de bullying constante, que se disfrutan cuando ven agresión en los demás o ellos mismos la ejecutan. Entonces hay personas que han logrado este patrón por tanto tiempo que posiblemente se disfrutan ver el dolor de los demás y muchas veces son los casos más difíciles en donde no muestran remordimiento, no muestran emociones. Entonces ese tipo de casos tiende a ser mucho más difícil que el que es reactivo. La prognosis en ese sentido no es muy halagadora. Yo tuve estudiantes que cogieron un gatito, lo hicieron sufrir y ese estudiante se disfrutó ese evento. Ay, por Dios. Si no es porque viene uno y me lo comenta y yo salgo de inmediato a la situación, si no lo veo no lo llego a creer. O sea, una cosa preocupante. Y es como él menciona, en ese sentido se disfruta eso, no hay sensibilidad ante el dolor que inflige hacia ese animal o a esa persona. Es algo que lo disfruta. Y puede disfrutar o participar de no seguir las normas de la sociedad, puede robar, ser manipulador. Estas personas que constantemente mienten para obtener lo que quieren. Y entonces esos casos tienden a ser mucho más difíciles. Pero entonces hay casos que no involucran este tipo de agresividad o daño hacia los demás, pero aún así se pueden meter en constantes problemas con sus alrededores, maestros y autoridades, como lo es el trastorno posicional desafiante. Lo mencionamos ahorita, ¿verdad? En este caso, estos niños pueden perder el control, ¿verdad? Tienen un temperamento difícil, se molestan fácilmente,
tienen resentimiento constantemente, discuten con los adultos y figuras de autoridad constantemente. Esto tiene que durar más de 6 meses y tener 4 de estos síntomas para ser trastorno posicional desafiante. Desafían a los adultos, molestan a los demás a propósito, ¿verdad? No lo agreden, pero los molestan. Con toda la intención. Ese es el que le pone el pie. Le echan la culpa a los demás. Le tira los libros por la ventana. Y entonces es culpa a los otros. Le echan la culpa a los demás y también pueden ser muy vengativos. Entonces, también pues esto va a traer unas relaciones interpersonales difíciles y constantes. Esos son los nenes que los están llamando los maestros a los padres todo el tiempo, lo llevan a la oficina porque no siguen las reglas. Wow, esto es más complicado de lo que uno cree, pero todo obviamente tiene solución. Ahora, en la pausa estábamos hablando algo entre nosotros que llama mucho la atención, y yo creo que siempre en todos estos temas, que aunque vengan hablándose quizás de hace un tiempo para acá, yo siempre digo que hay que añadirle un ingrediente nuevo a esto, y es la tecnología. Definitivamente la tecnología contribuye de alguna manera en todo este issue de conductas humanas, ya sea para bien o para mal. ¿Cómo entonces influye la tecnología teniendo en cuenta de que un niño o un adolescente puede tener este trastorno? ¿Quién realmente es el adicto a la tecnología? La pregunta es, ¿quién es el adicto a la tecnología? Porque ¿Cómo lo identificamos? Porque ahorita mencionaste que el padre se beneficia también. Bueno, sí. Entonces, ¿quién es el adicto? Yo creo que como sociedad hemos mostrado que la tecnología la estamos utilizando para todo, pero se convierte en un problema en las familias cuando daña las relaciones y no hay un tiempo dedicado. Ahorita mencionamos que la relación es importante para poder establecer reglas. Igual que en un banco, uno no puede retirar si no ha depositado, ¿verdad? Lo mismo pasa en el niño, cuando no se ha compartido con él, cuando los padres no se sientan a escucharlo en las situaciones que tienen, en vez de contestarle rápido y preguntarle, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? ¿Con quién tú estás? Es mejor escucharlo. A veces le dice, hoy pasé un problema. Y un papá puede contestarle, pero tú no te has dado cuenta que tú estás muy peleado últimamente. No, pero es una buena oportunidad para decirle, ¿y qué pasó hoy? Y escucharlo. Claro. Entonces, así que compartir tiempo juntos, darle refuerzo positivo y escucharlo van a ser importantes. Y esos pueden ser afectados por la tecnología cuando el niño se involucra en las redes, en la tableta, en el celular, y entonces no participa de ese tiempo familiar que se debe tener en una familia saludable. Y en estos casos, no solo se convierte adictivo para el niño porque está disfrutando, tiene entretenimiento, no está pensando en sus problemas y sus responsabilidades, es divertido. También se convierte adictivo para los padres porque los padres se benefician ¿de qué? De no tener que supervisar al niño, de no tener que estar pendiente a eso, les da horas extra en el día. Dice, no tengo que estar peleando con él, que él se quede por allá porque él está irritable, está de mal humor, yo no me voy a poner con esa, yo mejor sigo haciendo el trabajo que tenía que hacer, arreglo lo que tenía que arreglar en la casa, o salgo un momentito a comer aquí. Entonces, se convierte adictivo para ambos lados, pero no se resuelve la pared que quizás que ya se había construido de comunicación entre ambas partes. La familia queda dividida bajo el mismo techo. Exacto. Y muchas veces los adolescentes utilizan esto para escapar de lo que está pasando alrededor. O sea, me meto aquí, no tengo que escuchar a papi, no tengo que escuchar a mami, no tengo que escuchar a mi hermano, y vivo en mi mundo. Y entonces cada uno tiene un mundo diferente. Eso no es vida en familia. O sea, comparten un techo, pero de que sean realmente familia, no lo son. Y obviamente con un adolescente con este trastorno, el asunto se agrava. Porque y el riesgo que se corre con lo que él mencionaba, estos jóvenes están en riesgo, y si dentro del núcleo familiar hay uso de sustancias, hay actos delictivos, el cuadro se complica, pero a la enésima potencia. Es bien complicado. Por dos cosas. Ahí podría haber un componente genético en la familia que hace que más riesgo a los familiares y a los hijos a tener también condiciones psiquiátricas. Y también está lo que hemos hablado anteriormente, que es el modelaje, lo que ellos ven es lo que van a imitar más que lo que les digan. Así que... Entonces, ¿cuál sería la postura correcta que debe asumir un padre cuando el hijo le desafía o le falta el respeto? Yo entiendo que en ese sentido hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque si hablamos del trastorno posicional desafiante, yo tengo que ver por cuánto tiempo
este joven está manifestando esa conducta desafiante, esa conducta retante. A veces los jóvenes manifiestan esa conducta, como él mencionó hace un momento, porque la novia lo dejó. Y entonces tiene un coraje y el coraje se lo reparte. Es como el camión de la basura. Él va tirando su basurita por todos los miembros de la familia. Pero entonces, eso es, quizás le duró una semana y ya la otra semana encontró otra muchachita en la esquina y siguió con eso y se le acabó el coraje. Hay que ver el tiempo que lleva con esto, qué evento precipitó esa conducta, porque no toda conducta de portarse mal, como decíamos al principio, necesariamente es una conducta posicional desafiante. De hecho, yo tengo que hacer una aclaración. Yo tengo, por ejemplo, jóvenes que tienen, y se parecen en algunos momentos, déficit de atención con hiperactividad. Estos nenes son impulsivos. Los nenes son impulsivos y actúan. De momento hicieron algo, pero el niño que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, viene donde usted le dice, mala mía, perdón, mala mía. El oposicional no pide perdón. Y como él mencionó en los 8 síntomas, hay uno que es vengativo. Claro. Y coge la cosa con calma porque planifica. O sea, yo le digo a los maestros, ustedes a veces se ponen en esa lucha de poder con estos nenes y el que termina perjudicado es usted porque él no va a hacer nada hoy, a lo mejor no hace nada mañana, la semana que viene coge el carro de norte a sur y de este a oeste, te lo rayó, se fue tranquilito para su casa, nadie se enteró. O sea que el manejo, o sea, los maestros, yo entiendo que es una responsabilidad, yo lo he tomado como una responsabilidad mía, tiene que saber cómo bregar con estos niños en el salón y la mayoría no sabe cómo manejarlos. ¿Ve? A veces los maestros tienden a hacer yo mando aquí. Claro. Se sabe que usted es la autoridad en el salón, no solo tiene que decir a ellos. Y tienen una capacidad de convertirse en unos líderes negativos. O sea que en el salón. Así que ellos reclutan y dicen, sí, vamos a, mira, fulano de tal, yo sé que le molesta esto fulano, pues ok, vamos a hacer que actividades que molesten al maestro constantemente. Entonces, cuando el maestro se molesta, ya él logró su propósito, porque él se disfruta eso. Sí. Claro. Eso lo hace sentir bien, lo quería molestar y lo logré. ¿Ve? Y nosotros siempre decimos, tiene que estar cool and clean, tranquilito, no pasa nada. ¿Y cómo Estamos bregando con eso. ¿Cómo hacen los padres y los maestros? Porque obviamente aquí es importante que los padres se unan a los maestros en vez de estar no se lo deben dejar todos los maestros. Exactamente, porque la educación... Debe haber una colaboración. Una colaboración, la educación empieza por la casa. Yo siempre he dicho, pero eso es tema para otro programa, que realmente la instrucción es de la escuela y la educación empieza por el hogar. Pero tiene que haber una colaboración bien estrecha. ¿Cómo se hace? Porque a veces hay padres que tú no les puedes decir nada de un muchacho porque te pueden comer. El problema principal, para empezar por el problema principal, es que muchos padres conocen los diagnósticos de sus hijos y no le dicen a los maestros, mi hijo tiene esta condición. Si tú no le dices al maestro cuál es la condición que tiene, ya sea ADHD o ADD, trastorno oposicional desafiante o trastorno bipolar, lo que sea, si tú no se lo dices, ¿cómo tú pretendes que el maestro pueda intervenir, ayudar, contribuir en el proceso? Claro, no me lo van a etiquetar, perdóname. Eso es una responsabilidad que tiene que tener el padre de decir, mira, tiene esta condición en lo que yo te puedo ayudar. Cuando hacemos un plan de modificación de conductas, y es un taller que yo les doy a los maestros en las escuelas, yo les explico, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tiene el estudiante? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar? ¿Qué estrategias vamos a usar, como él mencionaba, de acuerdo a esa persona? Porque no todo el mundo es igual. Hay estrategias de modificación de conducta que a mí me pueden servir, pero a lo mejor con usted no funcionan. A lo mejor con él no funciona. O sea, esto no es una receta que yo te doy Tylenol y a todo el mundo le quita el dolor de cabeza. No. Cuando estamos hablando de modificación de conducta, no estamos hablando de pastillas. Estamos hablando de estrategias, de modelajes, de técnicas que yo tengo que escoger las que mejor puedan funcionar. Si no me sirvieron, si yo puse 5 y de esas 5 me funcionaron 3 nada más, pues ¿qué hago? Sigo con las 3, elimino 2, busco otras. Claro. Y es un proceso que no termina en un año.
Esto no es un proceso de que, mira, tómate estas 3 pastillitas y mañana ya se te fue lo de oposicional. No, esto puede tomar años. Hay padres que llevan años luchando con sus hijos con esta condición. Y te dicen, porque me lo verbalizan, a veces me siento que ya no puedo más, porque no es fácil. Esto no es fácil. Y las escuelas tienen que unirse a los padres y los padres tienen que unirse a los maestros si queremos realmente lograr que ese niño, ese joven, no se nos pierda en el camino y pueda alcanzar una meta en el futuro. Ujú. Y sobre todo enfocado en una meta. Hay que buscarles a dónde yo voy. En el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se perdió, que se encontró en el conejo en la encrucijada, y yo siempre uso este ejemplo, le dice al conejo, ¿por qué camino voy a coger? Y el conejo le dijo, ¿y hacia dónde tú vas? Para cualquier sitio se va por cualquier lado. Pues vete por donde tú quieras. Estos niños tienen que tener una meta en la vida si yo quiero que sean jóvenes de provecho en la sociedad. Yo no los puedo tirar a modificar conductas. ¿Para qué? ¿Qué yo quiero hacer con mi vida? ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? Mire, y usted le pregunta a veces a jóvenes de grado 11 y no saben lo que van a hacer con su vida. Pero yo creo que tenemos que empezar por ahí, buscar una meta. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? Es la palabra que yo uso con ellos. ¿Qué es lo más que te apasiona en esta vida? Porque si tiene algo que le apasiona, podemos encontrar la meta y el camino. Eso me lleva a preguntar eso mismo. ¿Sería esa una de las estrategias de las tantas que hay? Ayudarlos a alcanzar un propósito importante en esta Exacto. etapa de la vida. A veces las metas que tienen son irreales. Dicen, no, yo lo que quiero es estar tranquilo. Yo quiero ser independiente, irme de mi casa y que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Y eso no es real. ¿Y cuándo tú quieres hacer esto? Pues mañana, en una semana me quiero ir. Yo trabajo por ahí, yo me las arreglo, qué sé yo. De verdad. Vamos a hacer un Sin trabajo. trabajo y sin nada. trabajo. Seamos realistas. Vamos a Exactamente. chequear, vale, cógete el papel ahí, vamos a calcular la hora. Sube recta. ¿Verdad? Puedes vivir una noche. ¿Cuánto Claro. vale un apartamento? Qué sé yo qué. ¿Cuánto tú vas a ganar? Está bien. ¿Cuántos tenis tú te quieres comprar al mes? ¿Y cuánto vale un carro? Y cuando empieza a sumar y restar, esa Claro. fantasía no va de acuerdo. Es pensar como que yo ahora sí voy a ser verdaderamente libre. Y ese concepto a veces de los adolescentes es irreal y es más importante un concepto de propósito y de resiliencia en la vida de ese adolescente. Exactamente. Y ahí entonces la figura es importante, no solamente el maestro, no solamente el papá, no solamente la mamá, sino hay otras personas. A veces hay un coach que se ha involucrado con él. Claro. A veces hay grupos de la comunidad. como Boys and Girls Club, lo que era Head Start cuando son pequeños, que hay alguien ahí, una figura que fue importante para ellos, que ellos vieron un modelaje y lo fue llevando de la mano y dando un propósito a través de la vida. Y eso se viene a ser factores protectivos en la vida de esa persona. O sea que esta sería ayudarlos a encontrar esa pasión, una de las La tantas estrategia. estrategias, exacto, que les ayudaría. Es que es bien importante, es bien importante. A veces también encontramos el lado contrario. Como tienen este problema de conducta, los papás empiezan, tú no sirves para nada, olvídate de eso, tú no vas a lograr nada en la vida. Entonces, Claro. lo poquito que pueda tener para salir y germinar, Lo desecha. lo aplastaste, Ujú. acabaste con la vida de ese joven. A veces está tratando hasta de motivarlo, como que ves, si sigues por ahí te va a ir mal, pero puedes cambiar. Pero el adolescente está interpretando, yo no voy a poder lograrlo, ni Exacto. siquiera mi padre cree en mí. Es la Yo los cosa. he oído decir, yo no sirvo para nada, yo soy una porquería. Y usted cambiar eso Qué fuerte. es fuertísimo. Y usted decirle, tú vales mucho, tú eres importante, ya tú verás que sí. Y en nosotros en el residencial, cuando ellos logran descubrir esa meta, cuando ellos logran ver que yo no soy ninguna porquería, Ujú. se motivan, sacan buenas notas. Y como le dije al principio, me dicen, yo no soy bruto nada. O sea, había cosas ahí que había que trabajarlas, las estoy trabajando. Y cuando me llaman por teléfono, como me llamó una joven de Estados Unidos, que lamentablemente pues estaba en unas condiciones ya que estaba hasta prostituyéndose. Esa joven me dice, mire Missy, estudié enfermería, estoy casada, tengo 2 niños y soy una enfermera graduada gracias a ustedes. ¿Usted Wow. sabe lo que es eso? Es increíble. La sacamos de la calle, ¿sabe?
y no quiero entrar en detalle porque yo soy bien reservada con estas cosas, Sí, yo entiendo. pero ver que ella descubrió que ya no era ninguna porquería. Exacto. Y que tuvo que prostituirse para comer, para conseguir alimento. Y empieza en este proceso de cambio, de ella descubrir lo que me gusta, lo que me interesa, y trazarse esa meta futura. Uno que se salve, como dice la Biblia, es bueno. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente. Sí, en los pocos minutos que nos quedan, si podemos resumir, diríamos entonces que todo desde un principio es definir realmente qué sería una conducta normal de una conducta que ya se sale de lo típico y ya aprendimos en el espacio de hoy que no es tan simple como que este muchacho es inquieto, está para arriba y para abajo, porque no podemos, si vamos entonces más para atrás a un niño pequeño, no podemos esperar que un niño pequeño esté tranquilo, porque esa es su naturaleza. Claro. O sea que tenemos que empezar desde ahí a ver entonces, a definir, por decirlo de alguna manera, que es ser una conducta de un muchacho inquieto a un muchacho que ya puede tener una conducta desafiante, que ya es otra cosa. Y entonces por ahí los padres podrían entonces empezar a trabajar, ¿cierto? Y desarrollar estrategias de autocontrol, que es lo más que nosotros les enseñamos a ellos. Las destrezas de autocontrol van dirigidas a yo reconocer. Yo tenía un clientito me decía, me estoy poniendo malito. ¿Y qué significaba me estoy poniendo malito? Que ya yo sé que algo está pasando en mí que no es normal y tengo que bregar con esto. Y él mismo desarrolló una estrategia. Él se iba a una esquina a pasar ese coraje. Empezó agachándose en la esquina, o sea, en cuclilla, y se ponía las manos así en la cara. Y a veces estaba una hora en esa posición. Pero él decía que eso le funcionaba, porque así no le daba a nadie, no se agredía él mismo, y pasaba, pues se ponía ansioso, las palpitaciones le aceleraban. Pero una vez empezó a manejar efectivamente sus emociones, yo le cogí el timing, no duraba ni 10 minutos en cuclilla. Después venía, tú le cambiabas el tema y ya lo sacaste de la situación. Son estrategias que ellos mismos van desarrollando, porque volvemos a lo mismo, lo que a mí me funciona, no necesariamente le funciona a usted. Y es ayudarlos a descubrir esas estrategias, el echarse hacia atrás, ábreme el cuarto, que yo no quiero entrar en este conflicto, yo no quiero estar ahí, yo quiero estar fuera de esto. Son estrategias de manejo que ellos van desarrollando. Qué interesante, y obviamente hacemos esa exhortación, siempre de buena fe, a los padres a que colaboren con los maestros. Muchas veces, y sobre todo en estos tiempos en que hay tanto conflicto, que si maestros por un lado y sabemos los conflictos que hay, siempre hay que buscar el momento, siempre para unirnos, que yo siempre digo que eso es lo que nos salva. Y sobre todo cuando se trata de nuestro presente y futuro, que eso es otra cosa, yo siempre tiendo a decir que los niños y jóvenes no son solamente el futuro, son el presente también. Unirnos y dejar un poco esta cuestión atrás de eso mismo, de que no queremos, porque no quiero estigmatizar a mi hijo y que digan que es tal cosa. Si nosotros no empezamos por reconocer que nuestro hijo tiene tal o cual condición, ¿cómo lo vamos a ayudar? Yo creo que tenemos que dejar a un lado los famosos tabúes, esas vergüenzas que son las que no nos ayudan a avanzar. Y precisamente por amor reconocer, mi hijo tiene esto, yo lo tengo que ayudar y voy a hacer todo lo necesario para colaborar, para que salga adelante. Y de eso se trata. Así que ese es yo creo que la mejor intención con la que hacemos este espacio, sobre todo con un tema como este, en el día de hoy, para ayudar a esos padres, abuelos o tíos también, porque hoy día están criando medio mundo. Sí. Sí, o padrinos medio mundo, para entonces bregar con esta situación que todo en la vida tiene remedio. Eso es así. Es cuestión de atreverse. Así que, mensaje final. Bueno, a mí me gustaría decirles, ¿verdad?, que si hay algún padre que ahora mismo esté teniendo ese tipo de preocupación en términos de esa conducta, nosotros en el residencial hacemos una evaluación inicial de casos pues que nos llaman
para ver si cualificaría para nuestro servicio. Y en ese sentido, pues el doctor Dodanit Cardona, que es el psiquiatra de la unidad, los evalúa clínicamente, yo los evalúo educativamente para estar segura de que puedo ofrecer los servicios educativos que ese joven necesita, y podemos de alguna forma canalizar la ayuda que pueda tener, ya sea en el residencial o los diferentes servicios que ofrece el Hospital Panamericano. Definitivamente. Que llamen también al Hospital Panamericano, 1-800-981-1218. 1-800-981-1218, que siempre les he dicho que van a encontrar familia, porque de eso se trata. Y si usted quiere familia que lo ayude a encontrar la solución a tantos issues que todos podemos tener, entonces allí tiene que acudir como de costumbre. Doctor. Sí, muy buenas noches. Muchas veces por la inclinación al riesgo y por las condiciones que hemos mencionado, se pueden presentar episodios, eventos de agresividad en donde se amenazan familiares, se agreden, se golpean. Si esto sucede en su hogar, puede llamar a esa línea de crisis que mencionamos, 1-800-981-1218, 1-800-981-1218, porque también existe la alternativa de una hospitalización psiquiátrica aguda, en donde nos permite tener un tiempo de evaluación para poder estabilizar al joven que ha tenido estos episodios de agresividad. Así que estamos a la orden. Bueno, Alondra, información para que entonces te contacten. Antes quería agregar algo. Seguro. Ahorita estábamos hablando sobre cómo los niños y los jóvenes dicen que se sienten unas porquerías. Y que también quiero añadir que los padres deben tener en cuenta que el hijo siempre está buscando la aprobación de su padre, no importa qué. Así que deben tener mucho cuidado cómo utilizan sus palabras Cierto, ese es el mejor ejemplo. Para ayudar. Y los papás son el ejemplo, porque realmente el modelaje es ese. Para ayudar al desarrollo del niño deben tener cuidado con cómo utilizan sus palabras, ¿verdad? Muy bien. Y entonces para que me consigan, me pueden conseguir a través de las redes sociales como Alondra Gerke, G-O-R-K-E. Se lo tienen que decir porque como es alemán, hay que deletrearlo. Bueno, señores, recuerden 1-800-981-1218, Hospital Panamericano. Gracias a todos ustedes. Será con el favor de Dios hasta el próximo miércoles. Usted no se despegue, venimos con más. Esto es Noches con Sentido, no se vaya nadie. Ya regresamos con Carlos José Ortega en Noches con Sentido por Radio Isla 1320 y radioisla.tv.